Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde la curiosidad no mató al gato, pero sí sigue existiendo y buscando respuestas, buscando alternativas, buscando versiones, soluciones, historias, relatos variados y distintos, y por eso invitamos a compañeras y compañeros que pues nos platiquen su visión de las cosas y podamos nosotros ampliar nuestros horizontes para transformar esta realidad locochona y matraquesca en la que nos ha tocado vivir y que queremos transformar de raíz. Por eso invitamos hoy a nuestra compañera Mayra Rojas. Ella es socióloga y es especialista en temas muy importantes. Es directora de Paz Cívica, una asociación civil, y ella es especialista en temas de género, en temas de infancias y en temas de cuidados. Por eso es muy importante pues conocer su visión. Bienvenida, compañera. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. El placer es todo nuestro, esta es tu casa. Gracias. Y platícanos, Mayra, primero así para saber quién eres, de dónde eres, qué te gusta. Ok, bueno, yo soy del Estado de México, del municipio de Coacalco. Ahí fundé una asociación que me gusta hacer. Bueno, soy también profesora, me gusta leer, escuchar música. Soy mamá de una mujer ya adulta, Mariana, mi hija, con quien cofundé la asociación. Eh, Te decía que me gusta mucho leer novela, leer cuento, me gusta mucho escuchar música, me gusta correr, em, me gusta vagar por la ciudad, sobre todo, ver, ser observadora de lo que pasa a mi alrededor. Me gusta estar con mis perros, disfruto mucho de la compañía de mis perros. A grosso modo, creo que eso soy. Muy interesante. ¿Por qué la sociología, Mayra? ¿Qué te llevó allá? Te voy a ser muy honesta en ese sentido, y es que yo quería entrar a la universidad, yo quería seguir estudiando. Fui la primera en mi familia en ir a la universidad, y una manera de asegurar mi ingreso a la universidad, te soy honesta, era escoger una carrera que tuviera poca demanda. Y eso fue una estrategia. Fue, en algún momento pasó por mi cabeza estudiar arquitectura, estudiar diseño, pero sí me daba mucho miedo no poder entrar a la universidad, y la única opción de mi familia era una universidad pública. La UNAM. La UNAM y la UAM, porque también, y en ambas me quedé para estudiar sociología, pero decidí quedarme en la Universidad Nacional. Ya una vez estando ahí, sí me enamoré de la sociología, y sigo a la fecha estudiando sociología, pero no es la historia de, yo descubrí mi vocación desde que era una niña. No, no, Sociedad. no, nada de eso. Caí por un tema estratégico. Bueno, pues también se vale, ¿no? Pero además te seguiste sociología en licenciatura, sociología en maestría, ciencias sociales ya Así en doctorado. Así es. Sí, creo que la licenciatura fue un parteaguas en mi vida. Me tocaron, bueno, la Universidad Nacional es la Universidad Nacional, me tocaron excelentes profesores y profesoras. Logré encontrar ahí realmente, ahora sí ya, una vocación, si tú quieres. Me gustó mucho, y siempre con la necesidad de seguir como aprendiendo. Creía que siempre quedaban cosas como incompletas, y eso me fue llevando a seguir estudiando sociología. Que es un espíritu científico que se estimula, ¿no? Que Sí, hay que ejercitarlo, sí, esa capacidad de observar que la explicación está incompleta, así es. que esa verdad que no se ha revelado todavía es incompleta, ¿no? Y se va mutando, y se va Ah, mutando, así es, pues todos estos grandes descubrimientos y grandes aportaciones son provisionales, ¿no? totalmente. ¿Qué autores, qué tendencias, qué escuelas de pensamiento
te gustan? Pues yo creo que han ido cambiando a lo largo de mi vida. Por supuesto, cuando yo llegué a la universidad, que fue prácticamente en la década de los 80, la licenciatura, todavía había una fuerte influencia del marxismo. Todavía me tocó una currícula llena de marxismo. Me encantó el marxismo. Sí, sí, porque lo Mm. odié, lo aborrecí, era No, aburridísimo. me encantó, Bueno, tenía yo cursos de Capital 1, Capital 2, me encantó. Pero conforme fue pasando el tiempo y como bien tú dices, esto fue mutando la realidad y demás, sí fui cambiando como mi perspectiva teórica y hoy por hoy me inclino más por la teoría de sistemas sociales. Niklas Luhmann es un autor que a la fecha me parece que es el que me da como más herramientas conceptuales para poder comprender la complejidad de lo social. ahora, el marxismo, o no tanto el marxismo, porque una cosa son los marxismos, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, y otra cosa es Marx como autor, Así es. ¿no? ¿Tú crees que todavía aporta cosas o ya lo podemos guardar en un baúl? Yo creo que al final el conocimiento se va construyendo de forma histórica, evolutiva, pero sí me parece desde mi perspectiva que la teoría las teorías, las propuestas marxistas, tienen limitaciones conceptuales. De ahí que, volteé yo a ver una teoría como la de Niklas Luhmann, y hoy por hoy pertenezco a la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, que junto con colegas, sobre todo de Chile, de Brasil, de Argentina y México, tratamos de construir una teoría de sistemas desde la realidad latinoamericana. Y sí, me parece que es como lo más completo teóricamente hablando que hasta el momento, me ayuda para poder comprender y conceptualizar lo social. Y, por ejemplo, tú te has, especializado en algunos temas, ¿no? Que son temas, pues, de interés público fundamentales, ¿no? Niñas, niños, niñes, género, que tiene que ver con mujer, hombre y otredades, ¿no? Y cuidados, que es transversal, ¿no? Sí. Desde la sociología, ¿cómo le entraste a estos temas? ¿Cómo fue? Fíjate que tuve la fortuna de, participar en un seminario hace ya algunos ayeres que se llamaba Género y Paz, ¿no? Entonces, me parece que esto fue como una entrada como muy interesante, donde nos reuníamos personas del Politécnico, de la Universidad Nacional, del Tecnológico de Monterrey, a cuestionarnos sobre los conceptos, pero sentí que era un seminario que si bien, provocó cosas interesantes, sobre todo de producción científica, al final me pasa algo con la parte académica, y es que la parte académica siento que, nos empezamos a leer entre colegas, ¿no? La torre de cristal, la A torre de marfil, ¿no? así es. Y entonces yo decía, bueno, ¿y después? ¿Y qué pasa? O sea, ya fuiste al congreso, ya publicaste, te leen tus colegas, Te hiciste tu tesis de doctorado. y entonces, sentía que había como hay cosas inacabadas, teóricamente hablando, y también había como muchas inquietudes desde la perspectiva del activismo, ¿no? En hablábamos acerca de la paz desde la perspectiva conceptual, sin embargo, en un país como el nuestro, en una realidad latinoamericana como la nuestra, sentía que era importante como aterrizarlo, como ir a tierra, a ver qué estaba sucediendo, ¿no? Y eso me llevó a cofundar con Mariana Robles, que es mi hija, Pacívica. Además que yo traía ya como una historia personal de de violencia en este país. Yo soy viuda a consecuencia de violencia, de un homicidio de mi esposo. Yo después sufrí de un secuestro express. Entonces, ya no era que me platicaban qué, Claro. sino que yo, había vivido desde lo muy cotidiano,
todas estas cuestiones que preocupan, me parece que a muchas personas aquí en este país. Y entonces creía yo que la asociación civil me iba a permitir como aterrizar esa parte teórica, trabajar desde el activismo, la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes que quedan en condiciones de vulneración ante la muerte por condiciones de violencia de su madre, de su padre, ante la desaparición, ante los feminicidios. Entonces fue ahí como encontré un nicho interesante de trabajo que retroalimenta, por supuesto, la parte teórica, pero creo que, bueno, no creo, siento que el activismo y la defensa de los derechos humanos sí me hace vivir, me hace comprender, me hace activarme en estos temas que para mí son fundamentales. Y también implica un salto cualitativo metodológicamente, me imagino, porque, pues, la sociología es muy de la teoría Así social, es, trabajo de escritorio, ¿no? así es. Y cuando vas con los sujetos sociales que están vivos allí en la comunidad, Te pues, metes haces trabajo ya de campo, ¿no? así es. Entonces, ahí es como un ampliar la metodología de la sociología. Totalmente, y a veces como que no te checa lo que se dice en el Congreso, lo que se dice como a veces en estos espacios tan académicos con lo que se vive en la realidad. En las sociedades, Sí, claro, ¿no? sí. Y ahí en Paz Cívica, ¿qué es lo que hacen? Nosotros hacemos 3 cosas, hacemos investigación, seguimos haciendo investigación, de temas que tienen que ver con las consecuencias de la violencia. Sobre todo nos interesa el tema de la orfandad y los cuidados. ¿Qué pasa con eh, todas estas niñeces que quedan en orfandad y sin referentes de cuidado parental? Es, Escribimos y ahí seguimos recurriendo a la parte académica con universidades, participamos en congresos, hacemos publicaciones. Ese es como uno de los pilares de Paz Cívica. El otro es incidencia política. Participamos recientemente en UNAMICUS, en la Corte Interamericana, con el gobierno argentino y algunas otras organizaciones de América Latina para impulsar la agenda del cuidado en América Latina. Esto fue el año pasado que se incorpora el AMICUS y este año, en agosto, la Corte Interamericana eh, anuncia que efectivamente va a ser reconocido el cuidado como un derecho humano. Entonces, bueno, pues ahora tratamos de impulsar las agendas locales desde el punto de vista de la política, las agendas políticas para el tema del cuidado. Y trabajamos en incidencia territorial, con programas. Actualmente tenemos un programa que se llama Semilla de Cuidados, que este programa trabaja en Ecatepec con mujeres que se dedican al cuidado de niñeces. Es un programa piloto, eh, que tiene el objetivo de apuntalar 3 aspectos importantes: el apego de las mujeres y las niñeces que cuidan, fomentar el apego, un apego seguro, por supuesto. Tenemos también como objetivo que las mujeres visibilicen el cuidado como una posibilidad política de transformación, porque creo que sí es importante ponerle nombre. Las mujeres han sostenido la vida de sus familias durante muchos años y se ha asumido una condición propia de las mujeres, pero que aquí hay pues una beta política interesante, y fomentar redes de crianza colectiva. Esos son como los 3 objetivos fundamentales. Entonces, este programa arrancó a principios de agosto y cerramos el último miércoles de noviembre, y nuestra celebración y memoria del programa va a ser el 5 de diciembre en el municipio de Ecatepec. Entonces, ahorita tenemos este programa donde pues seguimos sacando información sobre cuáles son las condiciones en las que cuidan las mujeres, sobre todo en la periferia. Ecatepec es un
municipio no solamente densamente poblado, sino con ciertas características sociodemográficas y de violencia, nos preocupa cuáles son las condiciones de cuidado que repercuten sin duda en las niñeces. Así es. Oye, ahorita que hablabas de mujeres y cuidado, ¿los hombres y el cuidado? Por supuesto que el programa no tiene el objetivo de que las mujeres sean las que sigan asumiendo este cuidado. Sin embargo, me parece que es un proceso evolutivo. Pacífica está totalmente a favor de la desfeminización del cuidado. O sea, las mujeres no tendrían por qué. Sin embargo, apenas está en construcción, apenas está en la agenda, apenas se está hablando de sistemas locales de cuidado, de sistemas nacionales de cuidado. Por supuesto que los hombres sí al cuidado, totalmente. El cuidado, el sostener la vida genera una serie de habilidades y de condiciones que creemos que, y Paz Cívica apuntala que eso que somos a partir del cuidado puede ser un camino importante para la construcción de paz, porque el cuidado te permite ver al otro, a la otra. El cuidado te permite sostener la vida y sensibilizarte por la vida de, de otro ser vivo, llámese niño o niña, pero llámese animal, planta. Me parece que el cuidado tiene como muchas posibilidades de construcción de paz y por lo tanto el cuidado tiene que ser una práctica social, una condición de interacción, no solamente familiar, sino a nivel social. El cuidado tendría que estarnos atravesando a todos y a todas en las vías, en la vía pública, no solamente en la familia, en las escuelas, o sea, donde haya vida tiene que haber cuidado. Exacto. Y eso implica un involucramiento institucional y, digamos, una responsabilidad, ¿no? Yo le llamaría la comunidad política, ¿no? Para no decirle el Estado, porque luego se confunde el Estado con el gobierno, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, instituciones de la comunidad política que necesariamente tienen que involucrarse Así es. para que eso fluya, ¿no? Y entonces ahí yo te preguntaría, ¿qué tanto tiene que ver en términos teóricos y en términos también de políticas públicas la justicia, ¿no? Que puede ser justicia social con la construcción de la paz? ¿Se puede una sin la otra? ¿O va? No, sin duda, no, sin duda. El buen gobierno, la justicia son un camino para la construcción de paz. Es como difícil poder separar las cosas, aunque desde el punto de vista científico siempre te obligan como a la construcción de un objeto y a la separación, ¿no? Em, el asunto del cuidado siempre ha estado presente en la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Hoy las agendas feministas están impulsando que el gobierno tenga que asumir una agenda política en torno al cuidado. En el caso de Paz Cívica, nosotras creemos que el asunto del cuidado em, es como más cotidiano, ¿no? Eh, porque pareciera hasta el momento que muchas de las agendas políticas y con base en experiencias internacionales, sí es cierto que están liberando a las mujeres del tiempo, pero aquí habría que tener como mucho cuidado también, porque a veces nos liberan de tiempo para irnos a trabajar, ¿no? Para vender la fuerza de trabajo. Para vender la fuerza de trabajo. Entonces, eso es como hay que tener cuidado con esto. Ojalá esa no sea la tendencia internacional, em, tener más fuerza de trabajo en el mercado. El asunto del cuidado me parece que tiene que ver con un asunto, sí, de justicia, porque lo que yo veo en territorio es que las mujeres no cuidamos en condiciones de dignidad, ni por ende tampoco de justicia, ¿no? O sea, em, cuando ves las encuestas de uso de tiempo, es inhumano pensar que una mujer tenga que tener 3 jornadas
y estas condiciones no son justas. Ajá. En el caso de Ecatepec se van configurando algunas otras realidades que tampoco las ponen a las mujeres en las mejores condiciones de cuidado. La delincuencia, ¿no? O sea, el estar pensando si llega bien tu hijo, tu hija, esto afecta tu bienestar subjetivo, esto Claro. afecta, hasta altera tu sueño. Por supuesto. Las mujeres, según estudios, nos vamos a dormir hasta el último, hasta que no sepas que toda tu gente está sana y salva en casa, ¿no? Y aún así otro día hay que madrugarle para preparar las cosas para continuar la jornada. La escasez de agua en el caso de Ecatepec, ¿no? O sea, las mujeres destinan un tiempo considerable a llevar agua a sus casas, ¿no? Entonces le va sumando cosas que dan como resultado un escenario injusto y no digno para que las mujeres cuiden. Insisto, no se vaya a malentender que yo siga pensando que Pacífica está en la posición de que las mujeres tienen que seguir cuidando. Pero la realidad de hoy por hoy es que sí lo hacen Así es. y que entonces por lo menos tendrían que hacerlo en las condiciones más dignas. Y también las niñeces, o sea, me parece que las niñeces es una población a la que se le debe mucho. Hay muchos pendientes históricos con las niñeces y con las adolescencias. Desde formas de crianza que hemos tenido no dignas para las niñeces, y de ahí podemos ir hablando de cosas varias que tienen que ver también con el cuidado, el hecho de que las mujeres tengan que ir a trabajar, tengan que asumir el cuidado, la limpieza de la casa, realmente las pone en una condición de estrés y que bajo ese escenario de estrés se relacionan con las niñeces, ¿no? Y por supuesto, son mujeres que por más de que quieran promover un apego seguro, o sea, tienen estrés, Hay poco tiempo para el hay apego seguro también. hay poco tiempo para el apego. Y eso tiene que ver mucho con cómo se incorporan los hombres a esas labores, ¿no? Sí, cómo se incorporan los hombres, pero en el caso de Ecatepec, en particular, eh, hay muchas madres autónomas. O sea, no existe este hombre, La figura. no hay esta figura. Entonces, también esa es otra realidad. Sí. En el caso de México, que un porcentaje considerable de las familias están encabezadas por madres autónomas, están encabezadas por viudas, encabezados por mujeres cuyos hombres desaparecieron. Entonces, ahí hay una figura importante que son ellas, o que son las abuelas, que son las tías, o que son las mujeres, que van generando estos círculos de cuidado, pero donde tiene que también intervenir el gobierno. Claro. E incluso el mercado, porque me parece que el mercado también tiene una gran responsabilidad en todo ello, ¿no? En brindar espacios para el cuidado y generar horarios que permitan que las mujeres también eh, cuiden y se autocuiden, Claro. y para eso a veces no hay tiempo para el cuidado propio. Entonces tendría que, por ejemplo, en este caso, habría que esta demanda de las 40 horas semanales, ¿no? O sea, es muy pertinente en términos de reducir la jornada laboral para que ese tiempo se dedique al cuidado de la propia persona, porque también, ¿no? Claro. Una mamá para dar cariño, pues se tiene que dar cariño a sí misma, ¿no? Y para eso se necesita tiempo. Así es, Entonces, así es. se tiene que regular Totalmente. una jornada menos exigente de trabajo, productivo, de trabajo explotado, por decirle de alguna manera, ¿no? Sí, sí, hay muchos pendientes todavía en No hay relación que a decirlo, las hay que señalar. mujeres.
a las porque si no, infancias. pasan desapercibidos, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque ahora que decía, insisto en esto porque hay parejas que son viudas por alguna cuestión de violencia o por desaparición, pero en muchos casos seguramente también porque la pareja dejó de funcionar y se separaron. Y todavía nuestra sociedad le da carta de ciudadanía al papá que se hace pato, ¿no? Entonces, la incorporación de los hombres no solo es si la pareja funciona, es si te separas, de todos modos sigues siendo papá y te Totalmente, incorporas a los cuidados, ¿no? claro. Y habría que producir un sentido común que incorporara esas Así. nociones, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, eh, hay que trabajar mucho con una perspectiva cultural donde efectivamente los hombres, imagínate un hombre que cuida, que sea sensible a la vida, eh, te digo, o sea, hay una gran posibilidad de construcción de paces, ¿estás de acuerdo? Sí, incorporar al hombre, y me parece que habrá que hacer una alfabetización desde las infancias de niños y niñas, esta división sexual del trabajo que ha funcionado durante muchos años, habrá que cuestionarla, ¿no? Porque hoy por hoy seguimos viendo también que las niñas asumen ante la ausencia a veces de la madre, las tareas de cuidado, y esto las empieza a empobrecer de tiempo. O sea, una niña tiene menos tiempo para estudiar que un niño por un tema de cuidado. Entonces, sí hay una gran tarea de alfabetización en torno a los cuidados, que tiene que estar en la familia, pero también tiene que venir de parte del gobierno, insisto, de parte del mercado, de parte de las comunidades. O sea, creo que tendremos que hacer una revolución cultural en torno a cómo modificar los patrones culturales de relaciones, porque cuando hablamos de cuidado estamos hablando de cómo nos relacionamos uno con el otro o con la otra. Y eso implica subvertir los roles Sí, de plano. totalmente, ¿no? Si somos lo que hacemos, Exacto. ajá, si somos lo que hacemos e incluso históricamente pareciera que las mujeres que hemos cuidado históricamente somos mejores mediadoras en los conflictos, ¿no? Por ejemplo, pues entonces habrá que subvertir los roles, habrá que cuestionar esta división sexual del trabajo. Claro. Sí, ponerlo bajo crítica y llevarlo al mundo del juego, ¿no? Ahorita que estamos hablando de las niñeces. Por ejemplo, esto de los juguetes, ¿no? ¿Por qué hay menos jugadoras mujeres de ajedrez que hombres, no? Y muchos jugadores y jugadoras dicen, pues porque no nos regalan tableros de ajedrez cuando estamos niñas, ¿no? Claro, claro. Pero lo otro también, las muñecas, los juegos de muñecas, pues es un entrenamiento para que sean mamás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les quitamos las muñecas y les damos juegos de ajedrez? ¿O niños y niñas pueden jugar ajedrez y a las muñecas? Pues yo creo que en el juego hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Para empezar, ojalá las infancias regresaran al juego, a la invención del juego, Sí, bueno. porque creo que también la industria del juguete ha minado mucho la imaginación de nuestras niñeces, ¿no? Eh, Han pasado como muchas cosas últimamente en el mundo que ha provocado que las niñeces se alejen de estas invenciones del juego, porque el juguete es un dispositivo que ya está minando la imaginación, Claro. ¿no? Habrá que tener espacios seguros para que las niñeces jueguen sin la supervisión de personas adultas Celular. y sin celular. Entonces, creo que los retos son muchos, hay que señalarlos, como hace un Claro. momento tú decías. Me parece que sí es como importante señalar, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, si es que queremos revertir esto que está pasando, generar el vínculo, entre las mismas niñeces. Yo a veces lo veo en mi familia hay un niño y una niña, y el celular es su compañía, ¿no? Entonces, es interesante mirar, hace poquito estuvieron en tu casa, en mi casa,
Yes. Y uno estaba en un sillón y el otro en otro sillón, cada quien con su celular, ¿no? Es cómo rehacemos los vínculos. Creo que en los vínculos de la humanidad hay muchas posibilidades, ¿no? Cómo hacer que regresen al juego, cómo tener espacios, te decía yo, que sean seguros para aquellos y ellas, y porque además el juego es un derecho y tiene muchas implicaciones en su desarrollo psicomotriz, en su estructura mental. Em, y pues la ciencia nos está diciendo que los daños del teléfono, de las tabletas, eh, pues son importantes por todo lo que deja de pasar en la estructura cerebral de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, me parece que es una preocupación. Ya en otros países se está legislando el uso de celulares y de tabletas para las niñeces, pero habrá que poner en el centro el asunto del vínculo. Te decía hace un momento, yo doy clases y me empezó a llamar la atención hace algunos años cuando yo les decía: "Vamos a trabajar en trabajo colaborativo, equipos", y todo silencio. Entonces, así, pero fue un cambio muy drástico, porque yo decía: "Bueno, ¿y cómo están trabajando si yo no oigo que hablen?". Y cuando pasas por los equipos, pues efectivamente todo el mundo está en un drive, pero no sabe ni siquiera el nombre de la persona que está al lado. Eh, Creo que ahí hay muchas cosas que de las cuales nos tendríamos que preocupar, porque hay se está minando, se está atomizando lo social. Hay un excesivo individualismo generado por estas formas ahora de vida que tenemos. Y eso es de menos peligroso, ¿no? Porque no solo se mina, la capacidad académica, ¿no? O sea, se pierden habilidades, ¿no? Se pierden habilidades lectoras y habilidades expresivas, ¿no? A la hora de escribir. Pero eso es lo menos, porque en esta narración que haces, pues, se está perdiendo la capacidad de reconocer en el otro Así, un yo, así, ¿no? Reconocer al otro como ser humano. claro. Y eso, pues, nos acaba como especie. Totalmente, totalmente. Y creo que esa es una de las grandes preocupaciones que, insisto, eh, el cuidado sí nos puede como alumbrar Ujú. todo esto, ¿no? Porque el cuidado es una condición relacional Es fundamental. totalmente y fundamental. Entonces, es una posibilidad de rehacer los vínculos, importantes. Porque sí, o sea, ahora, tendremos que incorporar en el currículum académico estas relaciones interhumanas, ¿no? Como parte de la Cl práctica. claro, La práctica, tienes que hablar con tu compañero y verlo a los ojos. así. Sí, es Ah, sorprendente, porque cuando yo hablo con mis sobrinos, mi sobrina, ellas me dicen: "Es que por temas de seguridad", y lo entrecomillo, tenemos que estar sentados en el recreo alrededor de la maestra. O sea, eras un niño. ¿a qué hora exploran el mundo? ¿A qué hora se vinculan con el otro? ¿A qué hora van a negociar? Porque hay diferencias, ¿estás de acuerdo? ¿A qué hora vas a negociar? ¿A qué hora vas a tratar de ser empático, empática con el otro, con la otra, no? Entonces, sí estamos ante condiciones, adversas en lo social. Sí, porque para ir redondeando un poco la crisis, ¿no? O sea, por un lado tienes este hiperascetismo de todos sentados, ¿no? Pero sales al mundo real y es un mundo violento. Total, Ese hiperascetismo no te está funcionando en el mundo, totalmente, ¿no? o al contrario, ¿no? Y posiblemente la violencia, esta es como una posibilidad, una hipótesis todavía, encuentra un caldo de cultivo precisamente en la atomización de lo social, ¿no? En soy yo, primero yo, después yo y al último yo. Entonces, creo que sí son escenarios, eh, donde pueden crecer otras cosas. Claro. Ujú. Sí, ahora está este tema delicado de los incels, ¿no? No tiene mucho que ver que existan este tipo de problemas.
que son problemas de la subjetividad de personas que no pueden desarrollarse de manera plena. ¿No tiene que ver eso con que no se crearon los vínculos necesarios, suficientes, amorosos desde la infancia? Yo creo que es mucho más complejo que eso, sí, pero también me parece que tiene que ver con todas estas narrativas que hay, en las redes, ¿no? Donde, se sigue hablando de este super macho que tiene que tener estas características y que tiene que tratar a la mujer de esta forma. Entonces, yo creo que cuando tú te alimentas de esta información, cuando hay una falta de vínculos, cuando hay una soledad porque porque la dinámica sobre todo de las ciudades, me parece que sobre todo de las ciudades, es una dinámica muy sola, ¿no? Eh, y muchos otros factores que seguramente tienen que ver, se conjugan y efectivamente hay personas que replican no solamente estas narrativas, sino que generan situaciones como las que hemos visto ahora recientemente en la Ciudad de México, ¿no? Pero habrá que, cuestionar también las masculinidades, y todos estos, discursos a veces pues, ultraconservadores que Porque es el discurso ultraconservador, pero que tiene como su expresión real, su materialización justo en los roles de género, claro, en donde el macho varón masculino tiene la obligación de ser proveedor, de ocultar sus emociones y de no entrarle a las tareas del hogar y a claro. los cuidados, Sí, claro, y donde, no puede ser rechazado. ¿no? Y no poder tolerar la frustración. Claro, claro. Entonces ahí, cuando uno es niño y se raspa las rodillas, ¿no? Aprende a tolerar la frustración, Sí, ¿no? En la praxis de la niñez, ¿no? así es. Cuando no te dejan jugar y tú quieres, o sea, hay muchas cosas que pasan en el juego que sí sirve, que es un laboratorio para la vida el juego, Entonces, ¿sí? Entonces, sí me parece que habrá que recuperar, nuestros niños y nuestras niñas no están seguros adentro en una tableta o en una pantalla de teléfono como se ha creído, ¿no? Y bueno, el asunto de la pandemia, del aumento de la criminalidad, pues también ha forzado a las familias a recluirse en sus casas y estas son las consecuencias. claro. Sí, pues son, en México 36 años de un modelo que abarató mucho los salarios, empobreció mucho a las familias y ocultó muchos temas de violencia, ¿no? Y incluso de marginación, ¿no? Y eso resolverlo va a costar trabajo, ¿no? Empezando por justicia social, derechos humanos Así es, y toda esta construcción de la revolución cultural que dices, ¿no? La revolución cultural del apego. sí. Y a eso súmale una serie de dinámicas mundiales que hoy por hoy están sucediendo, pues sí, pareciera que los escenarios son cada vez más complejos. Sí. Sí, bueno, y por ejemplo, desde esta perspectiva sociológica, ¿no? O sea, digamos que estamos en lo micro hablando de los cuidados, ¿no? Pero acá en lo macro tienes el ascenso de las ultraderechas, por ejemplo. ¿Tú cómo ves este proceso? Es, sobre todo para las mujeres es, una condición, muy complicada, ¿estás de acuerdo? Porque lo que se había ganado en la agenda feminista, pareciera que ahora todos estos discursos están desechando por completo, ¿no? Eh, Me parece que también es una situación, o yo en lo personal, a veces en estas crisis existenciales desde, bueno, todo lo que nos había prometido la democracia, ¿no? Sí, Todo que muchos y muchas habíamos visto o habíamos tenido como esa esperanza en una democracia donde íbamos a caber todas y todos. Sin embargo,
cada vez cobran fuerza más estos discursos, no solamente en la agenda internacional, porque a veces tú escuchas esos discursos en los salones de clase. Eso. Y y y y es cuando a la mejor lo ves en las noticias y escuchas, ¿no?, lo que está sucediendo con algunos mandatarios, algunas mandatarias, ¿no? Pero cuando lo escuchas en quien tienes enfrente, en el salón de clase, dices, o sea, ¿qué ha pasado que no pudimos contagiar? Hablo de mi generación, que no pudimos contagiar a las generaciones más jóvenes de esta posibilidad de un futuro, em, donde, hubiera más inclusión. Es dramático desde el punto de vista personal, desolador también, ¿no? Sí. Pero pero sí, creo que, están pasando cosas que nos tienen que preocupar. Están pasando cosas en las redes que nos tienen que preocupar y que nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes están escuchando y están replicando y están haciendo suyas estas narrativas. Y ahí yo creo que habría que cuestionar también qué papel no solamente ha jugado la familia, ha jugado el gobierno, las escuelas. O sea, ¿qué no hemos hecho en las escuelas? Y yo no sé si, las personas, que están dirigiendo instituciones de educación superior se están cuestionando qué no hicieron Claro. para tener lo que hoy tenemos, ¿no? Sí, y esto que tú planteas, me recuerda justo cómo las juventudes están reclamando justamente cómo las autoridades universitarias no están poniendo atención en problemas reales y concretos que tienen que ver con estas nuevas formas de relacionarnos a nivel local y a nivel global, Así es. ¿no? Y pareciera que las autoridades universitarias están muy rebasadas, ¿no? Porque es como que siguen entendiendo la gestión universitaria de manera muy burocrática, administrativa, Muy administrativo. y no como el brindar la realización de un derecho humano, que es la educación. Así es. Y que lo que pasa dentro de la escuela son vínculos humanos. Hace poco platicaba yo con un profesor directivo de una secundaria aquí en la Ciudad de México, y me decía: "Bueno, pero es que, ¿qué tiene que ver los cuidados con mi escuela?". O sea, ¿no? Y tiene que ver Todo. todo, ¿no? O con otro directivo, hablaba yo de violencia de género y me decía: "Es que en mi escuela no hay violencia, todo está bien", pero, estábamos platicando en el patio de juegos, donde las niñitas estaban sentadas comiendo su lunch, mientras que los niños hacían suya la can los el patio de escuela, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, ese directivo no se daba cuenta que lo que estábamos viendo era una relación violenta, una relación desigual, em, que se va replicando a lo largo de la vida. Entonces, sí, es complicado el vínculo humano, son complicadas las interacciones. Yo creo que cada vez tenemos menos interacciones, que esa es como la grave preocupación. Y ahí me parece que hay como vetas a explorar interesantes Sí. para revertir cosas, Sí, para recuperarnos, ¿no? para recuperar la Todavía humanidad. sí, eso es dramático, porque la humanidad todavía no se realiza y ya se tiene que recuperar, Así ¿no? es, Hay que regresarnos un poco a de donde venimos para ir en el retorno a casa, ¿no? así es. Este retorno a casa comunitario y armónico al que aspiramos como humanidad, como proyecto, ¿no? Claro, claro. Mayra, ha sido un auténtico placer platicar contigo. No, al contrario, gracias por el ¿Con espacio. con qué reflexión final nos despedimos? ¿Qué reflexión le regalas a nuestro auditorio para cerrar? Poner el cuidado en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras relaciones. Eh, el cuidado puede ser un faro importante en nuestras vidas, pero también en condiciones dignas y justas. Sí, ahí está la lección.
Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues cuídese, cuídese y cuide a los que le rodean. Como dijo Mayra, cuide sus plantitas, cuide los animalitos, cuide la vida, cuide a los seres humanos. Usted, señor, sobre todo usted, incorpórese a los cuidados, cargue al bebé, dele de comer, cámbiele el pañal. Es una realización muy satisfactoria. Vamos transformándonos desde adentro, desde abajo, de lo individual a lo común, hacia lo comunitario y hacia lo social. Recuerde siempre, siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.